La aguja estaba a 3 pulgadas de la vena de Atlas cuando sonó el teléfono, congelando a Ladra. Patricia Williams en medio de la inyección, con los guantes de látex temblando mientras miraba fijamente a los ojos ámbar del pastor alemán. No era otra solicitud rutinaria de eutanasia. Era una llamada de rescate con 2-3 millones de personas mirando. La asistente del refugio dejó caer su portapapeles, y el sonido metálico resonó en la sala estéril mientras Atlas levantaba su noble cabeza, con su pelaje oscuro y brillante reflejando la dura luz fluorescente. La mente de Patricia volvió rápidamente a esa mañana, cuando había marcado en su ficha «último día». La misma criatura magnífica que había sido arrastrada por aquellas puertas solo 72 horas antes, destrozada y abandonada. Su mano se cernía sobre la jeringa mientras las voces estallaban en el altavoz del teléfono, desconocidos de todo el país exigiendo su salvación. «No lo maten. Alguien viene». Pero Atlas ya había perdido la esperanza, su poderoso cuerpo reducido a piel y huesos, ya había perdido la esperanza, su poderoso cuerpo reducido a piel y huesos, negándose a comer durante 48 horas seguidas. ¿Quiénes eran esas personas que luchaban por un perro al que no conocían, y podía el amor verdadero viajar a través de cables de fibra óptica para salvar una vida que pendía de un hilo? Deja un me gusta y comparte tus opiniones en los comentarios, junto con la ciudad desde la que nos ves ahora. Continuemos con la historia. La pequeña ciudad de Millbrook, Tennessee, había vivido mejores tiempos. Lo que en su día fue una próspera comunidad de 15 almas, ahora mostraba las cicatrices del declive económico como un viejo soldado que lleva heridas invisibles. Los escaparates vacíos se alineaban en la calle principal, y sus ventanas polvorientas reflejaban una prosperidad que parecía tan lejana como los recuerdos de la infancia. La fábrica textil que había sustentado a 3 generaciones de familias permanecía en silencio, sus chimeneas ya no pintaban esperanza contra el cielo matutino. En este paisaje de silenciosa desesperación vivía Atlas, un pastor alemán de 4 años cuyos ojos ámbar aún conservaban rastros de la nobleza que prometía su linaje. Su pelaje negro azabache, aunque apagado por el abandono, no podía ocultar del todo la sangre de campeón que corría por sus venas. Una distintiva mancha blanca en el pecho lo identificaba tan claramente como una firma, un recordatorio de los sueños que una vez se elevaron tan alto como su nombre sugería. Atlas pertenecía a Michael Davidson, aunque pertenecer parecía una palabra demasiado fuerte para el frágil vínculo que existía entre ellos. A sus 42 años, Michael se comportaba como un hombre que había olvidado cómo mantenerse erguido. Sus anchos hombros, que en su día habían estado rectos y decididos durante su época como adiestrador canino del departamento de policía de Millbrook, ahora se curvaban hacia adentro como si protegieran un corazón herido. Las manos callosas que en otro tiempo habían guiado a Atlas a través de complejos ejercicios de entrenamiento, ahora temblaban ligeramente, buscando consuelo en botellas que prometían el olvido, pero solo proporcionaban un dolor aún más profundo. 6 meses antes, los recortes presupuestarios habían eliminado el puesto de Michael, junto con todo el programa K9. Las mismas manos que habían entrenado a Atlas para proteger y servir, ahora luchaban por encontrar trabajo en una ciudad donde las oportunidades eran tan escasas como la lluvia en agosto. Su esposa Sara se había llevado a su hija Emma, de 12 años, a vivir con sus padres a Nashville, dejando atrás solo ecos y el aroma persistente de las velas de vainilla que solía encender cada noche. Desde la ventana de su cocina, en el 1247 de Maple Street, Margaret Maggie Thompson observaba el mundo con la atención cuidadosa de alguien que había aprendido que los pequeños detalles a menudo encerraban las mayores verdades. A sus 68 años, poseía la mirada aguda de una bibliotecaria jubilada y el corazón tierno de una abuela cuyos propios nietos vivían demasiado lejos para visitarla a menudo. La taza de café vacía de su marido Harold seguía en el fregadero cada mañana, un ritual de duelo que no podía abandonar. Maggie había notado los cambios en la casa de enfrente. El césped perfectamente cuidado había dado paso a parches irregulares de color marrón. El alegre buzón amarillo ahora estaba ligeramente torcido, como todo lo demás en la vida de Michael. Lo más desgarrador de todo era que había visto a Atlas transformarse de un guardián orgulloso y alerta en una sombra de lo que había sido, moviéndose por el jardín con los pasos cautelosos de alguien que había aprendido que la alegría podía ser peligrosa. En la clínica veterinaria a las afueras de la ciudad, Sarach encargaba con su propio peso de arrepentimiento. Esta mujer de 35 años había creado su consulta móvil con la convicción de que todos los animales merecían cuidados, independientemente de las circunstancias de sus dueños.
Pero la realidad tenía una forma de aplastar los ideales, y el recuerdo de haber rechazado a un Atlas sangrando hacía 6 meses la atormentaba en sus sueños. Estas vidas, aparentemente separadas, estaban a punto de chocar de una forma que ninguno de ellos podía imaginar. La mañana que lo cambiaría todo comenzó como todas las demás en el mundo de Michael Davidson, con el filo de la realidad atravesando la niebla de otra noche inquieta. La notificación de desahucio yacía arrugada sobre la mesa de la cocina, donde la había tirado la noche anterior, con sus letras rojas tan implacables como el veredicto final de un juez. 48 horas para desalojar la vivienda. Los números parecían burlarse de él, contando hacia atrás como el temporizador de una bomba que no podía desactivar. Las manos de Michael temblaban mientras buscaba la cafetera y la encontraba vacía. Incluso el simple ritual de la cafeína matutina se había convertido en un lujo que ya no podía permitirse. Su último cheque del paro había desaparecido en una botella de Bourbon que prometía acallar las voces de su cabeza, las que le susurraban sobre el fracaso, sobre la inutilidad, sobre convertirse en todo lo que había jurado nunca ser. En un rincón del salón, Atlas yacía acurrucado sobre una manta raída que en otro tiempo había pertenecido a Emma. Las costillas del perro se marcaban bajo su pelaje apagado, testimonio de que la comida para perros se había convertido en un gasto imposible. Durante la última semana, Atlas había sobrevivido a base de sobras, cortezas de pan y alguna lata de sopa de oferta que Michael compartía con él, cualquier muestra de bondad que pudiera compartir entre dos almas hambrientas. Las quejas de los vecinos se habían acumulado como facturas sin pagar. La señora Henderson, la vecina de al lado, había llamado 2 veces. Por los aullidos de Atlas, un sonido lastimero que parecía hacer eco del propio corazón roto de Michael. El perro no lloraba por el dolor físico, sino por el dolor más profundo del abandono, sintiendo la distancia emocional que se había creado entre él y el hombre que solía ser todo su mundo. Mientras Michael observaba el caos de su vida, las botellas vacías, el correo sin abrir, las fotografías de tiempos mejores volteadas boca abajo por vergüenza. Sus ojos se posaron en una foto enmarcada que Atlas había sacado de alguna manera de una caja. Mostraba a un Michael más joven con su uniforme de policía, de pie con orgullo junto a Atlas durante una manifestación comunitaria. Sarah y Emma los flanqueaban, todas sonrisas y posibilidades. El cristal estaba ahora roto, con una telaraña que cruzaba sus rostros como las fracturas de su alma. «Incluso tú me juzgas ahora», susurró Michael a Atlas, que levantó la cabeza al oír la voz de su amo. Aquellos ojos ámbar no contenían juicio alguno, solo el amor inquebrantable que nunca se había apagado a pesar de los meses de abandono y las ocasionales palabras duras. Fue esa devoción incondicional la que rompió el corazón de Michael de la forma más completa. Sabía que no se lo merecía. El corazón de Michael de la forma más completa sabía que no se lo merecía. La decisión no llegó como un rayo de claridad, sino como la lenta rendición de un hombre que se había quedado sin opciones. Michael buscó su teléfono con dedos temblorosos y marcó el número que había buscado una docena de veces, pero nunca se había atrevido a llamar. «Refugio de animales Millbrook», dijo la voz, cansada de una mujer que había respondido a esta llamada demasiadas veces antes. «Necesito entregar a mi perro», dijo Michael, con la garganta seca. «Hoy». La conversación fue breve, fría, desprovista de la emoción que amenazaba con ahogarlo. Sí, tenían espacio. No había que pagar nada por entregarlo. Sí, entendían que eran tiempos difíciles. La cita quedó fijada para las 2 en punto, justo el tiempo que Michael necesitaba para reunir el poco valor que le quedaba. Cuando se acercó a Atlas con la correa, el perro movió la cola con cautela, con una chispa de esperanza en los ojos ante la perspectiva de dar un paseo. Ya quedaban muy pocos. Atlas se quedó quieto mientras Michael le ponía el collar de cuero gastado alrededor del cuello, y las placas metálicas tintineaban con un sonido que antes significaba aventura y ahora sonaba como una campana fúnebre. Al otro lado de la calle, Maggie Thompson estaba preparando su café matutino cuando un movimiento llamó su atención. Había adquirido la costumbre de echar un vistazo a la casa de los Davidson durante su rutina diaria, como quien vigila una tormenta que se avecina en el horizonte. Lo que vio le heló la sangre. Michael salió de su casa, tirando de Atlas detrás de él, pero no era el paseo ansioso de un perro emocionado por hacer ejercicio. El lenguaje corporal de Atlas denotaba resignación. Su poderosa complexión parecía disminuir mientras lo conducían hacia una vieja camioneta que había visto mejores décadas. El perro parecía entender que algo definitivo estaba sucediendo, sus movimientos eran cuidadosos y sumisos.
Esa pobre alma se ha rendido, susurró Maggie para sí misma. La intuición de su abuela reconocía los signos de rendición que había visto demasiadas veces en sus 68 años. Algo en la escena le trajo recuerdos del último viaje de su marido Harold al hospital. La misma terrible resignación, la misma sensación de inevitabilidad. Sin pensar conscientemente, Maggie buscó su smartphone, un dispositivo que su nieta había insistido en que aprendiera a usar. Sus dedos artríticos buscaron a tientas la función de la cámara, mientras veía a Michael luchar por meter a Atlas en la caja de la camioneta. El perro subió sin resistirse y se tumbó inmediatamente, como si estuviera ahorrando energía para lo que le esperaba. El vídeo de 47 segundos que Maggie grabó sería analizado más tarde fotograma a fotograma por desconocidos de todo el mundo, pero en ese momento ella simplemente capturó la angustia que se desarrollaba ante sus ojos. La voz de Michael resonó en la calle tranquila mientras ladraba órdenes a Atlas para que se moviera más rápido. La frustración y el dolor se convertían en ira, como suele ocurrir con el dolor. Atlas tropezó ligeramente, pero nunca se resistió. Su rendición era más completa y desgarradora que cualquier lucha. Mientras la camioneta se alejaba, desapareciendo a la vuelta de la esquina hacia las afueras de la ciudad, donde el refugio de animales se alzaba como un juicio final, Maggie miró fijamente el dispositivo que tenía en las manos. El vídeo parecía latir con su propio ritmo cardíaco, 47 segundos que habían capturado algo esencial sobre el amor y la pérdida y las terribles decisiones que toman las personas desesperadas. Su dedo se cernió sobre el botón de compartir mientras susurraba una oración que no había pronunciado desde la muerte de Harold. «Señor, si me escuchas, este necesita ayuda». Luego presionó compartir, enviando la historia de Atlas al vasto universo digital donde los milagros y la angustia convivían, esperando que alguien se preocupara lo suficiente como para actuar. El efecto dominó del vídeo de 47 segundos de Maggie Thompson comenzó como un susurro y se convirtió en un rugido que sacudiría los cimientos de un pequeño pueblo de Tennessee. En la primera hora, el vídeo se compartió 37 veces en el grupo de Facebook Millbrook Community Watch, y cada vez que se compartía iba acompañado de un comentario que revelaba las profundas fracturas que atravesaban la comunidad. «Esto es desgarrador», escribió Jennifer Walsh, una joven madre de 3 hijos. «¿Cómo puede alguien ser tan cruel con un animal inocente?». Sus comentarios desencadenaron la primera ola de indignación, pero fue la respuesta de Mary Catherine Sullivan la que cambió por completo el rumbo de los acontecimientos. «No conocéis toda la historia. Es Michael Davidson, perdió su hace 6 meses. A veces, las personas buenas toman malas decisiones cuando se están ahogando». El debate que estalló en la sección de comentarios reflejaba una ciudad que luchaba con su propia complejidad moral. Algunos pedían que arrestaran a Michael, mientras que otros reconocían la desesperación que lleva a un hombre a renunciar a lo que más quiere. Pero fue la hija de Maggie en California quien dio alas a la historia, compartiendo el vídeo con su red de amantes de los animales con un sencillo pie de foto. «Esto está pasando ahora mismo en mi ciudad natal. Que alguien ayude a este perro». 18 horas después de que Atlas fuera entregado al refugio de animales de Millbrook, Ladra. Sarah Chen estaba almorzando sola en su unidad veterinaria móvil cuando su teléfono vibró con una notificación de Facebook. La Southern Animal Rescue Network, un grupo al que seguía pero con el que rara vez interactuaba, la había etiquetado en una publicación. Su sándwich se convirtió en cenizas en su boca cuando reconoció al pastor alemán que era arrastrado por la pantalla. Los recuerdos la golpearon como un golpe físico. 6 meses antes, Michael Davidson había irrumpido en su clínica con Atlas, que sangraba por una colisión con un coche. Las heridas del perro no eran mortales, pero requerían cirugía inmediata y varios días de cuidados intensivos. El presupuesto que le había dado, $3.000, bien podrían haber sido 3 millones para un hombre que acababa de perder su trabajo y se enfrentaba al colapso de todo lo que había construido. «Lo siento», le había dicho a Michael aquel día, con palabras que le sabían a veneno en la boca. «Sin un pago por adelantado o una garantía de pago, no puedo proceder con la cirugía». Había visto cómo la esperanza se desvanecía de los ojos de Michael como el agua entre las manos ahuecadas, y lo había visto sacar a Atlas de su clínica, sabiendo que su decisión los perseguiría a ambos. Ahora, mirando el vídeo de la rendición de Atlas, Sarah comprendió que su precaución profesional había puesto en marcha una cadena de acontecimientos que la habían llevado a ese momento. El perro al que podría haber salvado estaba ahora condenado a la eutanasia en 54 horas. La ironía era brutal e ineludible. Su negativa a tratar a Atlas por motivos económicos había llevado a unos desconocidos a recaudar fondos para su rescate.
La oleada digital estaba cobrando impulso a una velocidad aterradora. Maggie Thompson, a pesar de sus 78 años, había demostrado ser sorprendentemente hábil en las redes sociales. A las pocas horas de publicar el vídeo original, había creado una campaña en GoFundMe titulada «Salvad a Atlas, dadle esperanza». La descripción era sencilla pero impactante. Este precioso pastor alemán fue entregado a nuestro refugio local no por crueldad, sino por desesperación. Toda vida merece una segunda oportunidad. El objetivo inicial de $5.000 se alcanzó en 6 horas, pero las donaciones siguieron llegando. Los comentarios en la página de recaudación de fondos revelaron una red de desconocidos que veían reflejadas sus propias luchas en la historia de Atlas. Un veterano de Ohio escribió: «Sé lo que es tener que elegir entre mantener tu dignidad y conservar lo que amas». Una madre soltera de Florida añadió $50 con una nota: «A veces tenemos que tomar decisiones imposibles. Asegurémonos de que esta historia tenga un final diferente». Pero fueron los vídeos adicionales que comenzaron a aparecer los que transformaron a Atlas de símbolo del abandono a algo cercano a la leyenda. Tom Morrison, que regentaba la ferretería de Main Street, aportó imágenes de seguridad de 2 años antes en las que se veía a Atlas liderando una partida de búsqueda para encontrar a un niño perdido. La residencia de ancianos Millbrook compartió fotos de Atlas visitando a los residentes, cuya presencia amable hacía sonreír a rostros que rara vez mostraban alegría. Lo más impactante de todo fue el vídeo grabado con un móvil por la adolescente Ashley Brennan. Grabado desde la ventana de su dormitorio con vistas a la piscina comunitaria, mostraba a un Atlas más joven zambulléndose en el agua para salvar a una niña que se estaba ahogando, la propia hija de Michael, Emma. Las imágenes captaban los frenéticos esfuerzos de Michael por reanimar a Atlas después de que el perro se hubiera agotado en el rescate, ambos tendidos en el cemento, Michael sollozando mientras le prometía a su héroe de 4 patas: «No dejaré que te pase nada». El contraste entre ese momento de devoción y la tragedia actual creó una narrativa que resonó mucho más allá de las fronteras de Millbrook. Las cadenas de noticias locales se hicieron eco de la historia, enmarcándola como una denuncia de la desesperación económica y como un testimonio del vínculo inquebrantable entre los seres humanos y los animales. La campaña de GoFundMe superó los $15,000, ya que espectadores de todo el país se involucraron emocionalmente en el destino de Atlas. En el refugio de animales de Millbrook, Atlas yacía en la jaula número 7, su poderoso cuerpo reducido a una sombra temblorosa. Llevaba 48 horas sin comer ni beber, un comportamiento que la directora del refugio, Patricia Williams, había visto demasiadas veces antes. Los animales, especialmente los inteligentes como los pastores alemanes, a menudo entendían la irrevocabilidad de la rendición de una forma que rompía el corazón incluso al personal más experimentado. «Él lo sabe», le dijo Patricia a su asistente, Rebecca, mientras observaban a Atlas a través de la puerta de rejilla. Los perros como él forman vínculos que van más allá del instinto de supervivencia. No come porque ha perdido la esperanza. Rebecca, recién salida de la facultad de veterinaria y todavía con el corazón tan sensible que lloraba con cada eutanasia, se arrodilló junto a la jaula de Atlas. «Hola, guapo», le susurró. «Aún no lo sabes, pero todo el mundo está luchando por ti». Atlas levantó la cabeza al oír el tono suave, con sus ojos ámbar llenos de una tristeza que parecía antigua y profunda. Por un momento, Rebecca creyó ver un destello del perro que había sido, alerta, inteligente, noble. Luego, su cabeza volvió a caer sobre sus patas, y ella comprendió que, sin intervención, la voluntad de vivir de Atlas podría extinguirse antes de que cualquier rescate pudiera llegar a él. El diagnóstico médico que Patricia realizó a Atlas esa tarde pintaba un panorama desolador. Atlas estaba muy delgado, deshidratado y mostraba signos de gusanos del corazón, una enfermedad tratable pero costosa. Más preocupante aún era su estado psicológico. Incluso si los crecientes esfuerzos de rescate tenían éxito, no había garantía de que Atlas poseyera la resiliencia emocional necesaria para crear un vínculo con una nueva familia. Mientras el sol se ponía sobre Millbrook en el segundo día de Atlas en el refugio, 3 equipos de noticias de televisión habían llegado a la pequeña ciudad. La historia había trascendido el destino de un perro para abarcar cuestiones más amplias sobre la pobreza, la desesperación y las obligaciones morales de la comunidad. En los salones de todo Estados Unidos, las familias debatían si Michael Davidson era un villano o una víctima, mientras Atlas yacía inmóvil en su jaula, sin saber que su vida se había convertido en un referéndum sobre el poder de las segundas oportunidades.
El reloj seguía corriendo, faltaban 24 horas para su eutanasia programada, y todo el mundo estaba pendiente. La familia Henderson se enteró de la existencia de Atlas en las circunstancias más normales. Un reportaje que se emitía de fondo mientras Lisa Henderson cenaba rápidamente entre sus turnos en el centro médico de la Universidad de Vanderbilt. Como enfermera de traumatología, había desarrollado la capacidad de realizar múltiples tareas a pesar de casi cualquier distracción, pero algo en la voz del reportero la hizo detenerse con un tenedor lleno de pasta recalentada a medio camino de su boca. Este es el vídeo que ha desatado un debate nacional sobre el abandono de mascotas y la desesperación económica, decía el presentador. Y entonces Atlas llenó la pantalla de televisión. Lisa vio inmediatamente lo que otros podrían pasar por alto. La forma cuidadosa en que se movía el perro, protegiendo algo herido o dolorido. La hipervigilancia en su postura, que ella reconocía en sus pacientes con trastorno de estrés postraumático, la resignación que delataba un trauma más profundo que las heridas físicas. «Rob, ven a ver esto», llamó a su marido, que estaba corrigiendo exámenes en la mesa de la cocina. Robert Henderson, director del Instituto Millbrook High School, se enorgullecía de ser un hombre metódico que tomaba decisiones basadas en una cuidadosa reflexión y no en impulsos. Pero cuando vio las imágenes de Atlas siendo arrastrado hacia un destino incierto, algo se removió en su pecho que eludió por completo la lógica. Su hija de 16 años, Amy, salió de su habitación, atraída por la inusual urgencia en la voz de su madre. Amy padecía autismo de alto funcionamiento, y su mundo estaba cuidadosamente ordenado para minimizar la sobrecarga sensorial que podía desencadenar episodios debilitantes. No mostraba interés por las noticias ni por la actualidad, y prefería la comodidad predecible de sus materiales de arte y las novelas de fantasía que la transportaban lejos de un mundo que a menudo le parecía demasiado ruidoso, demasiado brillante, demasiado intenso. Pero cuando Amy vio a Atlas en la pantalla, ocurrió algo extraordinario. Se acercó al televisor y estudió el rostro del perro con la intensa concentración que normalmente reservaba para sus bocetos. «Nos necesita», dijo en voz baja, las primeras palabras que pronunciaba en toda la noche. La afirmación quedó suspendida en el aire como un desafío. Amy rara vez expresaba deseos o necesidades más allá de las necesidades básicas de su rutina. Nunca había pedido una mascota, nunca había mostrado un interés particular por los animales. Que ella declarara que este perro, un desconocido a cientos de kilómetros de distancia, los necesitaba, era tan inaudito que llamaba la atención. «Cariño, nunca hemos tenido un perro grande», dijo Robert con suavidad, poniendo en práctica su formación como director para gestionar las expectativas. «Atlas parece que pesa unos 36 kilos o más. Es una gran responsabilidad». Pero Amy negaba con la cabeza, sin apartar los ojos oscuros de la pantalla, donde continuaba desarrollándose la historia de Atlas. «Está roto como yo», dijo con la claridad objetiva que a veces acompañaba a sus reflexiones más profundas. «A veces, los que están rotos son los que más aman». Tommy, de 8 años, levantó la vista de su videojuego, de repente interesado en la conversación. «Pero, ¿y si es malo? ¿Y si muerde?». Su preocupación era práctica e inocente, el miedo razonable de un niño al que le habían enseñado a tener cuidado con los animales desconocidos. Lisa se arrodilló junto a la silla de Tommy, su instinto de enfermera reconoció que era un momento propicio para enseñarle algo. «A veces, cariño, cuando alguien ha sido herido, puede parecer aterrador por fuera porque está protegiendo su corazón. Pero eso no lo hace malo. Lo hace cuidadoso». La familia pasó la siguiente hora investigando la historia de Atlas, sumergiéndose en los hilos de las redes sociales y en la cobertura mediática que había convertido una tragedia local en un tema de conversación nacional. Aprendieron sobre el servicio militar de Michael Davidson, su trabajo adiestrando perros policía y las circunstancias económicas que le habían obligado a tomar decisiones imposibles. Leyeron testimonios de vecinos que recordaban a Atlas como un gigante bondadoso, un protector de los niños, un perro cuya inteligencia solo era comparable a su lealtad. Lo más importante es que descubrieron que ladra. Sarah Chen había estado proporcionando informes médicos diarios sobre el estado de Atlas. El pastor alemán se encontraba físicamente estable, pero psicológicamente frágil, rechazaba la comida y mostraba signos de depresión grave. Las publicaciones de la veterinaria transmitían una preocupación profesional y un sentimiento de culpa personal que Lisa, con su experiencia en atención traumatológica, reconoció de inmediato. «Deberíamos ir a verlo», anunció Amy durante la reunión familiar de esa noche, con una voz que denotaba una certeza inusual.
Antes de decidir nada, deberíamos conocerlo. Robert miró a su esposa y vio sus propios pensamientos reflejados en sus ojos. Habían hablado muchas veces a lo largo de los años sobre tener un perro, pero nunca había sido el momento adecuado. La apretada agenda de Robert, el trabajo por turnos de Lisa, la necesidad de rutina de Amy, la juventud de Tommy. Siempre había habido razones prácticas para esperar, pero al ver a Amy defender a Atlas con más pasión de la que había mostrado por nada en meses, empezaron a reconsiderar sus cuidadosos planes. A la mañana siguiente, ladrá. Sarah Chen llegó al refugio de animales de Millbrook con su unidad veterinaria móvil, decidida a hacer todo lo que estuviera en su mano para mantener a Atlas estable hasta que se encontrara una solución. La culpa que la había estado carcomiendo durante 6 meses exigía una acción, y había pasado la noche investigando todas las posibles intervenciones médicas que podrían ayudar al perro traumatizado. Atlas la reconoció inmediatamente y, por primera vez desde que lo entregaron, mostró un atisbo de interés. No movía la cola, pero sus orejas se inclinaron ligeramente hacia adelante y permitió que Sarah se acercara a su jaula sin mostrar el comportamiento temeroso que había mostrado con otros miembros del personal. El reconocimiento fue agridulce. Atlas la recordaba como alguien que una vez le había prometido ayuda, aunque las circunstancias hubieran hecho imposible cumplir esa promesa. El examen médico reveló el alcance total del estado de Atlas. Más allá de la evidente desnutrición y deshidratación, Sarah descubrió viejas lesiones compatibles con tanto el maltrato como con cuidados médicos previos. Sus dientes mostraban signos de trabajo dental profesional, lo que sugería que Michael le había proporcionado en el pasado cuidados excelentes. Sus dientes mostraban signos de trabajo dental profesional, lo que sugería que Michael le había proporcionado en el pasado una atención excelente. Más preocupantes eran los síntomas psicológicos, el temblor cuando se acercaban extraños, la forma en que se estremecía ante movimientos bruscos, el retraimiento total de la interacción social que indicaba un trauma grave. «Lo han destrozado», murmuró Sarah para sí misma, repitiendo sin saberlo las palabras de Amy Henderson. «Pero no es irrecuperable». Mientras tanto, Maggie Thompson había transformado su comedor en un centro de mando para las labores de rescate de Atlas. Su ordenador portátil, un regalo reciente de su nieta, mostraba múltiples pestañas del navegador en las que se seguía la campaña de GoFundMe, las respuestas en las redes sociales y la avalancha de solicitudes de adopción que habían comenzado a llegar de todo el país. Cada solicitud debía ser examinada minuciosamente. Maggie se había nombrado a sí misma el ángel guardián de Atlas, decidida a asegurarse de que su próximo hogar fuera el definitivo. Las solicitudes de adopción revelaban lo mejor y lo peor de la naturaleza humana. Algunas estaban claramente motivadas por la publicidad, ofreciendo acoger a Atlas para ganar fama en las redes sociales o con fines de cría. Otras procedían de familias bien intencionadas que no tenían experiencia con animales traumatizados y poco conocimiento de los cuidados especiales que Atlas necesitaría. Pero entre las cientos de respuestas había unas pocas que hicieron latir el corazón de Maggie. Familias que entendían que salvar a Atlas requeriría paciencia, recursos y, lo más importante, amor incondicional. Una solicitud destacó inmediatamente, la de la familia Henderson, de Nashville. Su carta no era la más larga ni la más elaborada, pero transmitía una sinceridad que resonó en las décadas de experiencia de Maggie leyendo a las personas. Lisa Henderson escribió sobre su trabajo con pacientes traumatizados. Robert habló de su experiencia con adolescentes difíciles, y Amy había incluido un retrato dibujado a mano de Atlas que captaba algo esencial de su espíritu que las fotografías no habían logrado plasmar. «Esta niña lo ve», se dijo Maggie en voz baja, estudiando el dibujo de Amy. El dibujo no mostraba a Atlas tal y como aparecía en el vídeo viral, destrozado y derrotado, sino tal y como podía ser, fuerte, noble y protector. Era el trabajo de alguien que entendía que la curación era posible, que estar destrozado no significaba no valer nada. La visita de los Henderson al refugio estaba programada para el día siguiente, pero esa noche surgieron complicaciones inesperadas. Michael Davidson, que había mantenido un perfil bajo desde la entrega de Atlas, apareció en el refugio en un estado de evidente angustia. El vídeo viral no solo había traído apoyo para Atlas, sino también un escrutinio de las acciones de Michael que lo habían llevado a buscar refugio en las botellas. «Quiero verlo», le dijo Michael a Patricia Williams, con palabras arrastradas, pero con una intención clara. «Solo una vez más, necesito despedirme como es debido». La petición planteó un dilema ético al personal del refugio.
Michael seguía siendo el propietario legal de Atlas hasta que se formalizara el papeleo de la entrega, pero su estado actual suscitaba dudas sobre su capacidad de juicio. Y lo que era más importante, no estaban seguros de cómo reaccionaría Atlas al ver al hombre que lo había abandonado. Patricia tomó la decisión de permitir la visita, pero bajo estricta supervisión. Lo que sucedió a continuación perseguiría a todos los presentes durante meses. Cuando Atlas vio a Michael acercarse a su jaula, la reacción del perro fue inmediata y desgarradora. Empezó a mover la cola por primera vez desde su llegada y se apretó contra la reja, gimiendo de alegría y desesperación. Michael se derrumbó de rodillas frente a la jaula, con lágrimas corriendo por su rostro, mientras extendía la mano a través de la valla para tocar la cabeza de Atlas. «Lo siento», susurró una y otra vez. «Lo siento mucho, chico. ¿Te fallé? Les fallé a todos». Atlas empujó su hocico contra la palma de Michael, su perdón tan completo y devastador como siempre había sido su lealtad. La escena fue presenciada por Rebecca, la joven asistente veterinaria, que más tarde la describió como la cosa más hermosa y trágica que había visto nunca, el amor de un perro tan puro que trascendía el abandono y el dolor de un hombre tan completo que exigía redención. El encuentro duró solo 10 minutos, pero lo cambió todo. Cuando Michael finalmente se levantó para marcharse, Atlas comenzó a aullar, un sonido de pérdida tan profunda que parecía llevar el peso de todas las promesas rotas, todos los sueños destrozados, todo el amor que se había sacrificado a circunstancias ajenas a su control. Los aullidos continuaron mucho después de que la camioneta de Michael desapareciera por el camino de grava, un lamento que llegó hasta lo más profundo de todos los que lo oyeron. Esa noche, mientras voluntarios de 3 condados trabajaban sin descanso para coordinar el rescate de Atlas, el perro yacía en silencio en su jaula, mirando fijamente el lugar donde Michael se había arrodillado. Su breve reencuentro con su primer amor había despertado algo en él, no era exactamente esperanza, pero tal vez el recuerdo de lo que se sentía al tenerla. Al otro lado de la ciudad, la familia Henderson se preparaba para visitar el refugio, cada uno con su mezcla de expectación y ansiedad. Amy había pasado horas perfeccionando su dibujo de Atlas, decidida a demostrarle que alguien veía no lo que se había convertido, sino lo que podía volver a ser. Tommy había bombardeado a sus padres con preguntas sobre el cuidado de los perros, y su miedo inicial se había transformado en emoción ante la perspectiva de tener un hermano de 4 patas. Robert y Lisa estaban despiertos discutiendo las implicaciones prácticas de adoptar un pastor alemán traumatizado, la posible responsabilidad, el período de adaptación, el impacto en el mundo cuidadosamente estructurado de Amy. Pero bajo sus preocupaciones razonables se escondía la creciente certeza de que su familia estaba destinada a formar parte de la historia de curación de Atlas. Al amanecer en Millbrook, 3 vidas convergían hacia un momento que las definiría a todas. Un perro roto que nunca había dejado de creer en el amor. Una familia dispuesta a aprender que la curación era un esfuerzo colaborativo y una comunidad que descubría que, a veces, la salvación no viene de grandes gestos, sino de la simple decisión de estar ahí cuando es difícil estarlo. El escenario estaba listo para un encuentro que pondría a prueba todo lo que creían saber sobre las segundas oportunidades, el amor incondicional y las misteriosas formas en que los corazones rotos pueden curarse entre sí. La mañana de la visita de la familia Henderson amaneció fresca y despejada, uno de esos días otoñales de Tennessee que pintan el mundo de tonos dorados y ámbar que parecen prometer nuevos comienzos. Amy Henderson llevaba despierta desde las 5:30, con su habitual ansiedad por conocer gente nueva amplificada por la magnitud de lo que podría significar este encuentro. Se sentó en la ventana de su dormitorio y dibujó frenéticamente en su blog de dibujo, tratando de capturar la imagen de Atlas que había estado rondando sus sueños, no el perro destrozado del vídeo, sino la noble criatura en la que, de alguna manera, sabía que podía volver a convertirse. En el refugio de animales de Millbrook, Ladra. Sarah Chen llegó temprano para realizar una última evaluación médica de Atlas antes de la reunión programada. Lo encontró tumbado en la misma posición que había mantenido desde la visita de Michael la noche anterior, con los ojos ámbar fijos en la puerta de la jaula, como si estuviera esperando a alguien que tal vez nunca volvería. La visión le oprimía el pecho con preocupación profesional y culpa personal. «Buenos días, guapo», dijo Sarah en voz baja, acercándose lentamente con los movimientos cuidadosos que había aprendido a utilizar con animales traumatizados. Atlas levantó ligeramente la cabeza al oír su voz, pero mantuvo la cola inmóvil. La chispa de reconocimiento de sus encuentros anteriores se había atenuado hasta convertirse en un débil destello,
y Sara se dio cuenta con creciente alarma de que podrían estar perdiéndolo por culpa de una depresión que ninguna intervención médica podría curar. Mientras tanto, la familia Henderson recorría en coche la hora que separa Nashville de Millbrook, con el sub lleno de energía nerviosa y emociones contradictorias. Robert agarraba el volante, con la firme determinación de un hombre que había tomado innumerables decisiones difíciles en su papel de director de instituto, pero su experiencia con adolescentes no le había preparado para la complejidad de adoptar a un perro adulto traumatizado con un gran número de seguidores en Internet. Lisa estaba sentada en el asiento del copiloto, repasando mentalmente todo lo que había aprendido sobre la recuperación de traumas caninos. Su experiencia como enfermera le había enseñado que la curación rara vez era lineal, que los contratiempos formaban parte del proceso y que, a veces, lo más importante que podía hacer un cuidador era simplemente estar presente de forma constante. Se encontró pensando en sus pacientes más difíciles, aquellos que habían sobrevivido a terribles accidentes o delitos violentos y tenían que aprender a confiar de nuevo en el mundo. En el asiento trasero, Tommy saltaba con emoción contenida, lanzando preguntas a sus padres con el entusiasmo implacable de un niño de 8 años, que había decidido que tener un perro era lo mejor que le podía pasar a su familia. ¿Creéis que se acordará de mí si lo visito todos los días? ¿Podemos enseñarle trucos? ¿Dormirá en mi habitación? Su inocente optimismo contrarrestaba el peso de la responsabilidad que soportaban sus padres. Amy permaneció en silencio durante la mayor parte del trayecto, trazando con los dedos los contornos de su último dibujo. El retrato que había creado mostraba a Atlas de perfil, con sus ojos inteligentes alertas y concentrados, las orejas erguidas con interés en lugar de aplastadas por el miedo. De alguna manera, sin haberlo conocido nunca, había captado la esencia de quien era bajo el trauma: un guardián, un protector, un alma que esperaba permiso para volver a tener esperanza. Cuando llegaron al refugio, Patricia Williams los recibió en la recepción, con la sonrisa cansada de alguien que había visto a demasiadas familias bien intencionadas luchar con la realidad del rescate de animales. Ya había atendido 17 llamadas telefónicas esa mañana de otros posibles adoptantes, algunos sinceros y otros claramente motivados por la atención mediática que rodeaba la historia de Atlas. «Quiero ser sincera con ustedes», dijo Patricia, mientras los conducía hacia la zona de las jaulas. «Atlas está en muy mal estado emocional. La visita de ayer de su anterior dueño le afectó mucho. No come, no interactúa con el personal y nos preocupa su voluntad de vivir. Incluso si deciden seguir adelante con la adopción, no hay garantía de que pueda crear un vínculo con una nueva familia». La advertencia flotaba en el aire mientras se acercaban a la jaula número 7, donde Atlas yacía inmóvil sobre su manta. Al verlo, mucho más pequeño de lo que parecía en los vídeos, con su poderoso cuerpo reducido por la pérdida de peso y la desesperación, Robert se quedó sin aliento. Aquello no era el noble pastor alemán de su imaginación, sino una criatura destrozada que parecía haber renunciado a la posibilidad de la alegría. Pero Amy dio un paso adelante sin dudarlo, olvidando su habitual ansiedad social ante la evidente necesidad de Atlas. Se arrodilló lentamente frente a la jaula, con movimientos deliberados y tranquilos, y comenzó a hablar con el tono suave y mesurado que utilizaba cuando se sentía abrumada y necesitaba calmarse. «Hola, Atlas», dijo en voz baja. «Me llamo Amy. He estado haciendo dibujos de ti porque creo que eres precioso, incluso cuando estás triste. A veces yo también me siento triste. Y me ayuda que alguien se siente conmigo sin intentar arreglarlo todo». Atlas levantó la cabeza al oír su voz y, por un momento, sus ojos se fijaron en su rostro con algo parecido a la curiosidad. Amy permaneció completamente inmóvil. Su paciencia entrenada por el autismo le servía de gran ayuda mientras esperaba a que él decidiera si merecía la pena dedicarle su energía. «Sé que echas de menos a tu persona», continuó Amy, con una voz apenas superior a un susurro. «Sé que duele cuando alguien a quien quieres ya no puede cuidar de ti, pero quizá podrías intentar querer a alguien nuevo, no en lugar de él, sino junto a él. El amor no funciona así, donde solo hay suficiente para una persona. Es más como una vela que enciende otra vela. La primera llama no se hace más pequeña». Las palabras flotaban en el aire del refugio, profundas en su simplicidad. Incluso Patricia, que había escuchado innumerables conversaciones sobre la adopción a lo largo de los años, se encontró conteniendo la respiración mientras Atlas, lentamente y con cuidado, se ponía de pie y se acercaba a la puerta de la perrera. Sus movimientos eran vacilantes, como si estuviera comprobando si la esperanza era segura.
pero se acercó lo suficiente para que Amy pudiera ver la inteligencia en sus ojos ámbar. ¿Puedo enseñarle mi dibujo?, preguntó Amy, sin apartar los ojos de Atlas. Con movimientos cuidadosos, sacó el bloc de dibujo de la mochila y le mostró el retrato que había hecho. Atlas ladeó ligeramente la cabeza, estudiando la imagen con una atención tan concentrada que parecía reconocer, no el dibujo en sí, sino el amor y la intención que había detrás. Entonces, en un momento que se recordaría y se contaría durante años, Atlas colocó su enorme pata contra la valla metálica, justo enfrente de la pequeña mano de Amy. El gesto fue tan deliberado, tan claramente comunicativo, que todos los presentes comprendieron que estaban presenciando algo extraordinario, el primer paso tentativo hacia la confianza de un perro que tenía todas las razones para creer que los humanos acabarían decepcionándolo. Tommy, que había estado inusualmente callado durante la interacción de su hermana con Atlas, dio un paso adelante con los movimientos cuidadosos que había aprendido viendo documentales sobre la naturaleza. Él la eligió a ella, dijo con la sabiduría pragmática que a veces surge de las observaciones de los niños. Tal y como dijo Amy, él eligió a nuestra familia. Lisa sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas al ver a su hija, que luchaba por conectar con los humanos de forma convencional, forjar un vínculo profundo e instantáneo con un animal traumatizado. Había algo mágico y humilde en ser testigo de los dones de Amy en acción, ver cómo su forma diferente de experimentar el mundo le permitía comunicarse con Atlas en un lenguaje que trascendía las palabras. Robert se encontró pensando en sus alumnos, los adolescentes problemáticos que llegaban a su despacho enfadados, a la defensiva, aparentemente inaccesibles. A lo largo de los años, había aprendido que los momentos decisivos rara vez se producían a partir de grandes gestos o discursos inspiradores, sino de pequeños actos de presencia constante, de estar ahí incluso cuando era difícil estarlo. Al mirar a Atlas, reconoció un alma gemela, alguien que necesitaba convencerse de que el mundo podía volver a ser un lugar seguro, ladrá. Sarah Chen observaba la interacción con fascinación profesional y esperanza personal. La respuesta de Atlas a Amy era el comportamiento más positivo que había observado desde su entrega, una señal de que su capacidad para conectar seguía intacta bajo las capas de trauma. Los retos médicos, el tratamiento contra los gusanos del corazón, el aumento de peso, la atención psicológica continua, de repente, parecían manejables ante la evidencia de que Atlas aún poseía la voluntad de comprometerse con la vida. La visita duró 2 horas, la mayor parte de las cuales transcurrieron en un silencio agradable, mientras Amy se sentaba junto a la jaula de Atlas y le hablaba en voz baja de vez en cuando. Y él la escuchaba con la atención concentrada de un paciente en terapia, hasta que finalmente oyó algo que tenía sentido. Tommy superó poco a poco su nerviosismo, algo que tenía sentido. Tommy superó poco a poco su nerviosismo y contribuyó con observaciones y preguntas tranquilas que demostraban una comprensión intuitiva del estado emocional de Atlas. Cuando llegó el momento de discutir los aspectos prácticos de la adopción, Patricia se encontró en la inusual situación de defender una adopción que, técnicamente, no cumplía todos sus criterios habituales. Los Henderson no tenían experiencia con perros grandes, vivían en un barrio residencial con restricciones de la comunidad de propietarios y estaban acogiendo a un animal con importantes necesidades médicas y psicológicas. Sobre el papel, no eran los candidatos ideales. Pero el vínculo entre Amy y Atlas trascendía el papeleo y los protocolos. En sus 20 años de trabajo en el ámbito del bienestar animal, Patricia había aprendido a confiar en su instinto sobre las conexiones entre humanos y animales, y todo su instinto le decía que esta familia representaba la mejor oportunidad de recuperación para Atlas. Habrá retos, les advirtió mientras empezaban a rellenar los papeles de la adopción. Atlas necesitará cuidados veterinarios especializados, terapia conductual y paciencia mientras aprende a confiar de nuevo. Habrá retrocesos, momentos en los que se preguntarán si son la familia adecuada para él. Amy levantó la vista de donde seguía sentada junto a la jaula de Atlas, con la mano apoyada en la valla donde él mantenía la pata. No pasa nada, dijo con tranquila confianza. La curación no tiene por qué ser fácil. Si lo fuera, todo el mundo lo haría. La sabiduría de sus palabras se posó sobre el grupo como una bendición, un recordatorio de que a veces las verdades más profundas provienen de las fuentes más inesperadas. Cuando se completaron los trámites de adopción y se hicieron los preparativos para el alta médica y el transporte de Atlas, todos los presentes comprendieron que estaban participando en algo más grande que una simple adopción de mascotas.
Estaban presenciando el comienzo de una historia sobre segundas oportunidades, amor incondicional y las misteriosas formas en que los corazones rotos pueden curarse unos a otros. 3 semanas después de que Atlas comenzara a vivir con la familia Henderson, lo que había comenzado como una historia de adopción llena de esperanza se transformó en algo que nadie había previsto. El pastor alemán que había conquistado el corazón de la nación con su rescate viral estaba luchando de una manera que desafiaba todas las predicciones de los expertos y ponía en tela de juicio todas las suposiciones sobre el poder curativo del amor. La crisis comenzó a las 3 de la madrugada de un martes, cuando los gritos desgarradores de Amy rompieron la tranquilidad del hogar de los Henderson. Lisa se incorporó de un salto, su formación de enfermera la alertó al instante del tono particular de angustia en la voz de su hija. No se trataba de una pesadilla ni de una crisis típica del autismo, sino de algo mucho más grave. Encontró a Amy en el pasillo, fuera de su dormitorio, hiperventilando y arañándose los brazos con tal violencia que se estaba haciendo sangre. «Las paredes se me echan encima», jadeó Amy entre respiraciones frenéticas, con los ojos muy abiertos y un terror que parecía consumirla por completo. «Todo es demasiado ruidoso, demasiado brillante, demasiado. No puedo detenerlo». Robert apareció con Tommy detrás, ambos pálidos por el tipo de miedo que se siente al ver a un ser querido desaparecer en su propia mente. Habían visto a Amy tener crisis antes, pero nunca con tanta intensidad. Sus mecanismos habituales para lidiar con la situación, la manta pesada, los auriculares con cancelación de ruido y los ejercicios de respiración cuidadosos, eran inútiles contra la tormenta que se desataba en su cabeza. Lo que sucedió a continuación sería analizado y debatido más tarde por especialistas en comportamiento animal y autismo de todo el país. Atlas, que había estado durmiendo en el salón como parte de su integración gradual en el hogar, de alguna manera oyó la angustia de Amy desde 2 pisos más abajo. La familia había estado trabajando cuidadosamente con un entrenador profesional para establecer límites y rutinas, sabiendo que el propio trauma de Atlas lo hacía hipersensible a los ruidos repentinos y a las situaciones caóticas. Pero cuando los gritos de Amy le llegaron, todo el protocolo cuidadosamente construido se desmoronó. Atlas subió las escaleras con una determinación que parecía ignorar su habitual vacilación temerosa. Encontró la puerta del dormitorio de Amy cerrada, una decisión deliberada de sus padres para crear una sensación de seguridad y contención, y sin dudarlo un instante, lanzó su cuerpo de 80 kilos contra ella repetidamente hasta que el marco se astilló y cedió. El sonido de la madera rompiéndose y la respiración pesada de Atlas llenaron el pasillo mientras el enorme perro se colocaba directamente sobre la temblorosa figura de Amy. Para un observador desconocido con la terapia de presión profunda, la escena habría parecido aterradora, un animal grande y poderoso inmovilizando a una adolescente indefensa, pero Lisa, con su formación médica, reconoció inmediatamente lo que estaba sucediendo. Atlas estaba aplicando el tipo de presión suave y sostenida que los especialistas en autismo habían estado tratando de replicar con mantas pesadas y chalecos de compresión durante décadas. Su cuerpo se convirtió en una herramienta terapéutica viviente. Su peso se distribuyó perfectamente para proporcionar el estímulo sensorial que el abrumado sistema nervioso de Amy necesitaba desesperadamente. Lo más sorprendente es que parecía entender exactamente cuánta presión debía aplicar, ajustando su posición a medida que la respiración de Amy se ralentizaba gradualmente y su tensión muscular comenzaba a liberarse. «Buen chico, Atlas», susurró Amy después de lo que parecieron horas, pero que en realidad solo fueron 12 minutos. «Rompiste la puerta para salvarme». Su voz transmitía un asombro que reflejaba la profunda naturaleza de lo que acababa de ocurrir. Al romper esa barrera física, Atlas también había destrozado algo más, la cuidadosa distancia que el trauma le había enseñado a mantener con la vulnerabilidad humana. Las secuelas de aquella noche deberían haber sido una celebración del avance y la curación, pero en cambio, se convirtieron en el catalizador de una controversia que amenazaba con destrozar todo lo que la familia Henderson había construido con Atlas. Un vecino, despertado por los gritos de Amy y la entrada violenta de Atlas, llamó al 911 para informar de lo que interpretó como un perro peligroso atacando a una niña. Para cuando se aclaró el malentendido, el incidente ya había sido documentado oficialmente como comportamiento agresivo con daños materiales. En menos de 48 horas, la Oficina de Control Animal de Millbrook recibió una denuncia anónima exigiendo que Atlas fuera evaluado como animal potencialmente peligroso. La persona que llamó, cuya identidad nunca se reveló,
proporcionó un relato detallado del incidente de la puerta rota y sugirió que la familia Henderson estaba encubriendo un ataque grave para proteger a su perro famoso en Internet. La maquinaria legal que se puso en marcha fue tan inexorable como devastadora. La ley del estado de Tennessee exigía que cualquier perro denunciado por comportamiento agresivo se sometiera a una evaluación formal, independientemente de las circunstancias. El hecho de que las acciones de Atlas hubieran sido terapéuticas y no amenazantes era irrelevante en virtud de unos estatutos diseñados para proteger la seguridad pública mediante una aplicación amplia e inflexible. A la casa de los Henderson. Pero la ley no distingue entre destrucción útil y destrucción agresiva. Una puerta rota es una puerta rota, y debemos tratar todos los informes de posible agresión con la misma seriedad. El proceso de evaluación se convirtió en una pesadilla que parecía diseñada para condenar a Atlas al fracaso. En una sala estéril de hormigón de las instalaciones del control de animales del condado, Atlas fue sometido a una serie de pruebas de estrés administradas por evaluadores que no sabían nada de su historia ni de su vínculo con la familia Henderson. Separado de Amy por primera vez desde la noche de su gran avance, Atlas volvió a los patrones de comportamiento traumáticos que habían caracterizado sus primeros días en el refugio. Cuando los evaluadores intentaron simular una situación de emergencia, reproduciendo grabaciones de gritos angustiados de un niño, Atlas se agitó y comenzó a caminar frenéticamente. Su evidente deseo de responder al peligro percibido se interpretó como una excitación inadecuada ante estímulos estresantes. Cuando probaron su respuesta al acercarse su cuenco de comida mientras comía, su postura defensiva, aprendida durante meses de escasez de comida con Michael, se clasificó como comportamiento de protección de recursos. Lo más perjudicial de todo fue la prueba de la puerta, en la que se le presentó a Atlas una barrera cerrada mientras se reproducían grabaciones de la voz de Amy desde el otro lado. Sus intentos inmediatos por forzar la puerta se documentaron como comportamiento destructivo con intención agresiva, a pesar de que simplemente intentaba llegar hasta la persona a la que había sido entrenado por instinto y amor para proteger. El informe de evaluación preliminar era una letanía devastadora de señales de alarma y factores de riesgo que no se parecían en nada al Atlas que conocía la familia Henderson. En consonancia con la clasificación de animal peligroso el documento concluía que se recomendaba la retirada inmediata del entorno familiar y el ingreso en un centro de contención especializado hasta que se tomara una decisión definitiva. La reacción de Amy ante la noticia fue tan severa como cualquiera que la conociera podría haber predicho. Al enterarse de que Atlas, el ser que se había convertido en su ancla de estabilidad emocional, podría serle arrebatado, sufrió una regresión que echó por tierra meses de progreso. Dejó de comer, dejó de hablar y pasaba los días sentada junto a la ventana, esperando a los agentes de control de animales que podrían venir a llevarse a la primera criatura que la había entendido sin palabras. Lisa y Robert se vieron envueltos en una batalla en múltiples frentes, cada uno más frustrante que el anterior. El sistema legal funcionaba con la indiferencia mecánica de la burocracia, indiferente a los testimonios sobre el valor terapéutico de Atlas o a las opiniones de expertos sobre los animales de asistencia para el autismo. Los medios de comunicación, que en su día habían defendido la historia del rescate de Atlas, ahora encontraban dramático su posible fracaso, con una cobertura que sensacionalizaba el aspecto peligroso del perro e ignoraba la realidad matizada de lo que realmente había ocurrido. Incluso dentro de su propia comunidad, el apoyo comenzó a fracturarse siguiendo líneas predecibles. Los padres se preocupaban por la responsabilidad civil y el precedente de permitir que perros agresivos permanecieran en barrios residenciales. Las compañías de seguros enviaron cartas amenazadoras sobre la cancelación de las pólizas. El distrito escolar, bajo la presión de las familias preocupadas, sugirió que Amy podría tener que recibir educación en casa para evitar perturbar el entorno educativo con su inestabilidad emocional. Pero quizás lo más desgarrador de todo era la pregunta silenciosa y persistente de Tommy. ¿Por qué mienten los adultos sobre Atlas? Su mente de 8 años no podía conciliar al compañero gentil y protector que conocía con el monstruo que se describía en los informes oficiales y en la cobertura de las noticias. La disonancia cognitiva creada al ver al mundo adulto, fabricar una narrativa falsa sobre alguien a quien amaba estaba sacudiendo su confianza fundamental en la justicia y la verdad. Mientras la familia Henderson esperaba la audiencia final que determinaría el destino de Atlas, el propio perro parecía entender que se avecinaba algo terrible. Empezó a negarse a alejarse de Amy, como si su presencia física pudiera protegerlos de alguna manera a ambos de las fuerzas que se estaban reuniendo en su contra.
Su apetito disminuyó, su alegría desapareció y los progresos que todos habían celebrado durante sus primeras semanas con la familia comenzaron a evaporarse como el rocío de la mañana. La ironía era amarga e ineludible. Atlas, que había aprendido a confiar y a amar de nuevo, estaba siendo castigado por los mismos instintos que lo hacían extraordinario. El sistema diseñado para proteger al público de los animales peligrosos amenazaba con destruir a una criatura cuyo único delito era amar demasiado, proteger con demasiada eficacia y romper barreras, tanto literales como metafóricas, en aras de la curación. Con la audiencia final programada para la semana siguiente, la familia Henderson se enfrentaba a la posibilidad de que su lucha por salvar a Atlas estuviera condenada al fracaso desde el momento en que él decidió salvar a Amy. La verdad que finalmente salvaría a Atlas provino de la fuente más inesperada, la obsesión de un niño de 8 años por documentar todo a través de la lente de su tableta. Tommy Henderson había estado grabando en secreto a Atlas desde el día en que llegó, fascinado por la forma en que el gran perro se movía e interactuaba con su familia. Lo que comenzó como la inocente curiosidad de un niño había creado accidentalmente la documentación más completa del comportamiento de Atlas durante su recuperación que cualquier experto podría haber esperado. En la mañana que lo cambiaría todo, Tommy se acercó a sus padres con la expresión solemne de alguien que trae noticias trascendentales. «Tengo algo que mostrarles», anunció, agarrando su tableta con ambas manos. Sobre la noche en que Atlas ayudó a Amy, los adultos lo entendieron todo mal. El vídeo que Tommy había grabado duraba 43 minutos y estaba filmado desde su posición en el pasillo, donde había estado observando cómo se desarrollaba la crisis. A diferencia del informe oficial del incidente, que se centraba únicamente en la puerta rota y los daños materiales, la grabación de Tommy mostraba la secuencia completa de los hechos. La angustia inicial de Amy, la cuidadosa evaluación de la situación por parte de Atlas y, lo más importante, la forma deliberada y controlada en la que había abierto la puerta. ¿Veis? Tommy señaló la pantalla con la intensidad de un niño que demuestra algo importante. No la rompió como si estuviera enfadado. La rompió como si estuviera abriendo un frasco muy difícil de abrir. Y mira, avanzó rápidamente para mostrar la posición inmediata de Atlas sobre Amy, la forma en que la respiración del perro se sincronizaba con la de ella, la precisión con la que distribuía su peso para proporcionar el máximo beneficio terapéutico sin causar molestias. Pero la revelación que resultaría más crucial para la defensa de Atlas se capturó en los últimos minutos del vídeo de Tommy. Después de que Amy se calmara y Atlas se colocara en una posición protectora junto a su cama, el gran perro hizo algo extraordinario. Recogió cuidadosamente los pedazos rotos del marco de la puerta con la boca y los apiló de forma ordenada, como si se disculpara por el daño que había causado. «Sabe que rompió algo», explicó Tommy, con la sabiduría pragmática que a veces surge de las observaciones de los niños. Lamentaba lo de la puerta, pero no lamentaba haber ayudado a Amy. Hay una diferencia. Las pruebas del vídeo eran convincentes, pero fue la Dra. Sarah Chen quien aportó la visión profesional que transformó la documentación de Tommy en munición legal. Sarah había estado siguiendo el caso de Atlas con la culpabilidad de alguien cuyas decisiones anteriores habían contribuido a su trauma y, cuando se enteró de la audiencia sobre perros peligrosos, se sintió obligada a actuar. Lo que Tommy capturó es una intervención terapéutica de libro, que Sarah explicó a la familia Henderson mientras se preparaban para la audiencia. Atlas evaluó la angustia de Amy, calculó la forma más eficaz de llegar a ella y aplicó exactamente el tipo de terapia de presión profunda que cuesta miles de dólares cuando la proporcionan profesionales cualificados. No se trataba de agresividad. Era medicina. Pero la revelación más devastadora de Sarah llegó cuando accedió al historial médico completo de Atlas, incluidos los registros anteriores a su estancia con Michael Davidson. Descubrió que el pastor alemán había sido criado específicamente para trabajos de terapia y había completado la certificación preliminar como animal de asistencia para el autismo antes de que la crisis financiera de Michael interrumpiera su formación. Atlas no actuó solo por instinto aquella noche, explicó Sarah al creciente equipo de seguidores que se había reunido en torno a la familia Henderson. Estaba poniendo en práctica las habilidades que le habían enseñado profesionalmente. El hecho de que conservara y aplicara ese entrenamiento tras meses de trauma demuestra un nivel extraordinario de inteligencia y resiliencia emocional. El descubrimiento del historial de certificación de Atlas condujo a otra revelación crucial. La persona anónima que lo había denunciado como animal peligroso era la Dra.
Jennifer Walsh, la misma veterinaria que se había negado a tratar las lesiones de Atlas 6 meses antes. Su motivación, según se desprendió de la investigación judicial, era una compleja mezcla de envidia profesional y culpa personal que se había convertido en una acción vengativa contra el perro, cuyo sufrimiento ella había propiciado inadvertidamente. Mientras tanto, a medida que la maquinaria legal avanzaba hacia la audiencia de Atlas, una fuerza aún más poderosa ganaba impulso en las redes sociales y las plataformas de noticias. Maggie Thompson, la abuela que había iniciado la historia del rescate de Atlas con un vídeo de 47 segundos, había estado documentando discretamente todos los avances del caso. Sus actualizaciones en Facebook sobre el proceso judicial contra el perro peligroso habían llegado a una audiencia que se extendía mucho más allá de las fronteras de Millbrook. Esto es lo que pasa cuando la burocracia se encuentra con el amor, escribió Maggie en una publicación que se compartiría 50 veces en 48 horas. Están tratando de castigar a un perro por ser demasiado bueno en su trabajo. Atlas no atacó a una niña, la salvó, y ahora quieren destruirlo por ello. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Los grupos de defensa del autismo se hicieron eco de la historia de Atlas como ejemplo del potencial terapéutico de las intervenciones asistidas con animales. Las organizaciones de veteranos, reconociendo los paralelismos entre el trauma de Atlas y sus propias luchas con el trastorno de estrés postraumático, se movilizaron para apoyar a un compañero superviviente de heridas psicológicas. Los grupos de defensa del bienestar animal vieron el caso como un referéndum sobre si los animales traumatizados podían realmente ser redimidos a los ojos de la ley. Lo más impactante fue que las familias afectadas por el autismo comenzaron a compartir sus propias historias de animales que habían proporcionado beneficios terapéuticos que la medicina tradicional no podía replicar. Llegaron vídeos que mostraban perros, gatos, caballos e incluso conejos que servían de puente entre niños con autismo y el abrumador mundo sensorial que los rodeaba. La etiqueta #JusticeForAtlas se convirtió en un grito de guerra para cualquiera que hubiera experimentado el poder curativo del vínculo entre humanos y animales. Pero el apoyo más inesperado vino del propio Michael Davidson. El hombre que había entregado a Atlas en su momento más oscuro había estado siguiendo el proceso judicial contra el perro peligroso con las complicadas emociones de alguien que veía cómo su mayor fracaso podía convertirse en una tragedia irreversible. Tras 6 semanas, sobrio, y trabajando de forma estable en la construcción, Michael había ido reconstruyendo poco a poco su vida con la ayuda de la red de apoyo a veteranos que había surgido a raíz de la historia viral de Atlas. «Necesito testificar», le dijo Michael a su terapeuta durante una sesión que se suponía que debía centrarse en los hitos de su recuperación. «Yo soy quien rompió la confianza de ese perro. Quizás pueda ayudar a recomponerlo». La decisión de Michael de hablar públicamente sobre Atlas le obligó a enfrentarse no solo a sus propios fracasos como dueño de una mascota, sino también a las circunstancias más amplias que habían llevado a su separación. Su testimonio, preparado con la ayuda de abogados que se habían ofrecido voluntarios para el caso de Atlas, revelaría las presiones económicas que habían obligado a una familia que ya luchaba con problemas de salud mental y aislamiento social a tomar decisiones imposibles. La revelación de que Michael había estado lidiando con un trastorno de estrés postraumático no diagnosticado desde su servicio militar, complicado por la depresión tras la pérdida de su trabajo, replanteó su trato hacia Atlas, pasando de una simple crueldad a una historia más compleja de trauma que engendra trauma. Su decisión de entregar a Atlas en lugar de seguir proporcionándole cuidados inadecuados, comenzó a parecer menos un abandono y más un último acto de amor de alguien que reconocía sus propias limitaciones. A medida que se acercaba la fecha de la vista, Amy Henderson tomó una decisión que sorprendió incluso a su familia. Quería testificar en nombre de Atlas. Para una adolescente que tenía dificultades para hablar en público y se sentía abrumada por el ambiente de los tribunales, esa decisión representaba un acto extraordinario de valentía nacido del amor incondicional. Atlas derribó una puerta para salvarme, dijo Amy a sus padres con tranquila determinación. Lo menos que puedo hacer es derribar mis propios muros para salvarlo. El equipo legal que apoyaba a Atlas había reunido lo que llamaban una tormenta perfecta de pruebas. La documentación en vídeo de Tommy, Doc. Tormenta de pruebas. La documentación en vídeo de Tommy, Doc. La experiencia médica de Sarah Chen, el testimonio profesional sobre la terapia, los protocolos con animales y, lo más importante, la voluntad tanto de la familia original como de la actual de Atlas de hablar con sinceridad sobre las complejas realidades de la recuperación del trauma.
Pero mientras preparaban su defensa, surgió una última complicación que amenazaba con socavar todo lo que habían construido. La jueza Patricia Morrison, que iba a presidir la vista, reveló que su propio nieto tenía autismo y utilizaba un perro de terapia como apoyo terapéutico. El posible conflicto de intereses podría obligarla a recusarse, lo que retrasaría indefinidamente el proceso, un tiempo que Atlas, que ya mostraba signos de deterioro de su salud debido al estrés, podría no tener. La ironía era cruel. La jueza más indicada para comprender los matices de la intervención terapéutica de Atlas era precisamente la persona que podría estar legalmente impedida de tomar la decisión que podría salvarle la vida. Mientras los expertos legales debatían sobre ética y procedimientos, Atlas permanecía en cuarentena, con su destino en manos de protocolos burocráticos que parecían diseñados para priorizar el proceso por encima de la justicia. A menos de 72 horas de la vista, la comunidad que se había movilizado en torno a Atlas se enfrentaba a la posibilidad de que su caso perfecto se viera frustrado por la minuciosidad del sistema legal que esperaban que lo reivindicara. El escenario estaba listo para una confrontación final entre el procedimiento institucional y la realidad desordenada, complicada y, en última instancia, redentora del amor en acción. La sala del tribunal en la mañana de la audiencia de Atlas parecía una mezcla entre un proceso legal y una reunión de renacimiento comunitario. Todos los asientos estaban ocupados por simpatizantes que habían llegado en coche desde todo Tennessee y los estados vecinos, y su presencia transformó lo que debería haber sido una audiencia administrativa rutinaria en algo parecido a un referéndum sobre la naturaleza misma de la justicia. Maggie Thompson estaba sentada en la primera fila, con sus manos curtidas apretando con fuerza una carpeta que contenía impresiones de todas las publicaciones en redes sociales, artículos de prensa y opiniones de expertos que habían surgido en apoyo de Atlas durante el último mes. La jueza Patricia Morrison había tomado la difícil decisión de recusarse del caso, pero su sustituto, el juez William Hayes, traía consigo su propia y complicada relación con el proceso. El juez Hayes, propietario de un perro desde siempre, y que recientemente había perdido a su pastor alemán a causa del cáncer, comprendía tanto el profundo vínculo que podía existir entre los seres humanos y los animales, como la necesidad legal de proteger la seguridad pública de animales verdaderamente peligrosos. Atlas no estaba presente en la sala del tribunal. Los protocolos de cuarentena le impedían asistir, pero su ausencia parecía hacer que su presencia fuera aún más poderosa. Cada testimonio, cada prueba, cada alegato apasionado se pronunciaba en nombre de un perro que no podía hablar por sí mismo, pero cuya historia ya había conmovido a millones de personas en todo el mundo. Amy Henderson fue la primera en testificar, con una voz apenas audible mientras describía la noche que lo cambió todo. La sala se quedó en completo silencio mientras explicaba su autismo, sus dificultades con la sobrecarga sensorial y la forma en que Atlas había entendido de alguna manera exactamente lo que ella necesitaba cuando su propia familia se sentía impotente para ayudarla. Cuando me ahogaba en mi propia mente, dijo Amy, con las manos temblorosas mientras se aferraba al estrado de los testigos, Atlas me lanzó un salvavidas. No derribó la puerta porque estuviera enfadado o fuera peligroso. La derribó porque podía oírme ahogarme y sabía cómo salvarme. Su testimonio fue breve pero devastadoramente eficaz, pronunciado con una vulnerabilidad auténtica que ninguna estrategia legal podría fabricar. La presentación de Tommy de sus pruebas en vídeo resultó igualmente convincente, pero de una manera completamente diferente. El niño de 8 años abordó los aspectos técnicos de su documentación con la seriedad de un cineasta profesional, explicando los ángulos de cámara y la sincronización con una pericia que hizo sonreír a los adultos presentes en la sala a pesar de la gravedad de la situación. Las imágenes, proyectadas en la gran pantalla de la sala del tribunal, mostraban la intervención terapéutica de Atlas en tiempo real, lo que hacía imposible que cualquiera de los presentes confundiera la curación con la agresión. La doctora Sarah Chen, con su testimonio experto, proporcionó la base científica que transformó los argumentos emocionales en hechos médicos. Repasó ante el tribunal el historial de formación de Atlas, su perfil psicológico y, lo más importante, las técnicas específicas que había empleado durante la crisis de Amy. Su explicación de la terapia de presión profunda y sus aplicaciones para los trastornos del espectro autista convirtió la respuesta instintiva de Atlas en una prueba de sus sofisticados conocimientos terapéuticos. Lo que Atlas logró esa noche, concluyó la Dra. Chen, habría requerido un equipo de profesionales capacitados y miles de dólares en equipos. Lo hizo gracias a su intuición, su entrenamiento y su amor.
Clasificar eso como agresión es malinterpretar fundamentalmente la naturaleza de la intervención terapéutica. Pero fue el testimonio de Michael Davidson el que proporcionó el clímax emocional del proceso. El hombre que había entregado a Atlas en su momento más oscuro subió al estrado vestido con su ropa de trabajo, habiendo venido directamente de su lugar de trabajo para hablar en nombre del perro al que había fallado. Se le quebró la voz al describir las presiones económicas que le habían llevado a entregar a Atlas, su propia lucha contra el trastorno de estrés postraumático y la depresión, y su reconocimiento de que su incapacidad para proporcionar los cuidados adecuados no disminuía la naturaleza fundamental de Atlas. «Rompí la confianza de ese perro», dijo Michael, con lágrimas corriendo por su rostro mientras se enfrentaba al terminal ESO. Una sala repleta. Le fallé cuando más me necesitaba. Pero Atlas nunca dejó de ser quien estaba destinado a ser. Un protector. Un sanador. Una criatura cuyo único propósito en la vida es ayudar a los demás. La familia Henderson le devolvió su propósito, y ahora el sistema quiere castigarle por cumplirlo. La revelación de Michael sobre el papel de la Dra. Jennifer Walsh en la anterior crisis médica de Atlas añadió otra capa de complejidad al caso. Su testimonio reveló que la denuncia anónima de Walsh sobre el comportamiento peligroso de Atlas no estaba motivada por una preocupación genuina por la seguridad pública, sino por la culpa que sentía por sus propias decisiones profesionales. La culpa por sus propias decisiones profesionales. El reconocimiento de que Atlas estaba siendo perseguido por alguien cuyas acciones anteriores habían contribuido a su trauma, arrojó una luz diferente sobre todo el procedimiento por perro peligroso. El equipo legal que representaba a Atlas se había preparado para varios resultados posibles, pero no había previsto la intervención que vino de una fuente totalmente inesperada, la Sociedad de Autismo de Tennessee, que había estado siguiendo el caso a través de la cobertura de las redes sociales. Su representante, la Dra. Rebecca Martínez, llegó al juzgado con un maletín lleno de documentación que alteraría fundamentalmente el panorama legal que rodeaba el caso de Atlas. Solicitamos que Atlas sea certificado inmediatamente como animal de servicio psiquiátrico en virtud de la ley de estadounidenses con discapacidades, doctora Martínez anunció, presentando registros de entrenamiento, evaluaciones médicas y evaluaciones de expertos que se habían recopilado durante la semana anterior. Las pruebas presentadas hoy demuestran claramente que Atlas posee habilidades especializadas en terapia de asistencia para el autismo que cumplen con los estándares federales para la designación de animales de servicio. La moción fue brillante desde el punto de vista legal y prácticamente transformadora. Si Atlas fuera clasificado oficialmente como animal de servicio, el proceso por perro peligroso quedaría sin efecto. La Ley Federal de Discapacidad sustituiría a las regulaciones locales de control de animales, y las intervenciones terapéuticas de Atlas estarían protegidas en lugar de ser procesadas. El juez Hayes decretó un receso para revisar la nueva documentación, durante el cual la sala se llenó de emoción y esperanza. Maggie Thompson se vio rodeada de periodistas y simpatizantes, todos ansiosos por comprender lo que la designación de animal de servicio podría significar para el futuro de Atlas. Su respuesta fue, como siempre, directa. A veces, la ley se pone al día con lo que el corazón ya sabe que es cierto. Cuando se reanudó la sesión, el juez Hayes dictó una sentencia que era tanto jurídicamente sólida como emocionalmente satisfactoria. Tras revisar las pruebas presentadas, la documentación en vídeo de Tommy, el testimonio médico del Dr. Chen, el testimonio médico de Chen de la Sociedad de Autismo, los materiales de certificación de la Sociedad de Autismo y, lo más importante, el claro beneficio terapéutico que Atlas proporcionaba a Amy, dictaminó que la denuncia por perro peligroso carecía de fundamento. Este tribunal no encuentra pruebas de comportamiento agresivo, anunció el juez Hayes, con voz cargada del peso de una deliberación cuidadosa. Lo que se ha documentado es una intervención terapéutica extraordinaria por parte de un animal con entrenamiento especializado y una inteligencia emocional excepcional. Se desestima la denuncia y Atlas queda absuelto de todas las designaciones de animal peligroso. La sala del tribunal estalló en vítores y aplausos que se oyeron en todo el edificio del tribunal. Amy Henderson, que había permanecido en silencio y tensa durante todo el proceso, finalmente sonrió por primera vez en semanas. Tommy levantó el puño en el aire como si su equipo de fútbol favorito acabara de anotar un touchdown ganador en la Super. Michael Davidson se sentó en la última fila, con la cabeza entre las manos, permitiéndose finalmente creer que su mayor fracaso podría contribuir a algo redentor después de todo. Pero el momento más impactante llegó cuando el Dr.
Martínez presentó oficialmente el certificado de animal de servicio de Atlas, con la identificación federal y las protecciones legales que garantizarían que nunca más podría ser separado de la familia que lo necesitaba. El documento representaba más que una reivindicación legal. Era el reconocimiento de que la curación podía adoptar muchas formas, y que, a veces, las intervenciones terapéuticas más profundas no procedían de profesionales médicos o empresas farmacéuticas, sino del amor incondicional entre un perro destrozado y un niño en dificultades que se habían encontrado cuando ambos más necesitaban ser salvados. Mientras la sala del tribunal se vaciaba lentamente y los simpatizantes se dirigían a sus casas para compartir la buena noticia en las redes sociales y los medios de comunicación, la familia Henderson se preparaba para llevar a Atlas a casa tras un mes de cuarentena, sabiendo que su lucha por él no solo le había salvado la vida, sino que también había sentado un precedente legal que protegería a innumerables animales terapéuticos en el futuro. A veces, las lecciones más profundas sobre el amor y las segundas oportunidades provienen de los maestros más inesperados. El viaje de Atlas desde el abandono hasta convertirse en un perro de terapia certificado nos recuerda que la curación no solo es posible. Es hermosa, desordenada y, a menudo, requiere que una comunidad crea en la redención cuando la esperanza parece perdida. Su historia llega a cualquiera que se haya sentido roto, ignorado o descartado por circunstancias ajenas a su control. La familia Henderson no solo salvó a Atlas, descubrieron que abrir sus corazones a algo herido y desechado trajo regalos inesperados a sus propias vidas. Amy encontró su voz a través de su conexión con un perro traumatizado que entendía sus luchas sin juzgarla. Michael aprendió que los fracasos no nos definen. Lo que nos define es nuestra voluntad de enmendarnos. Y Maggie demostró que la decisión de una persona de actuar con compasión puede crear ondas que cambian innumerables vidas. En un mundo que a menudo se siente dividido y duro, la historia de Atlas nos recuerda que el amor se multiplica cuando lo compartimos, que estar roto no significa no tener valor y que, a veces, lo que rescatamos acaba rescatándonos a nosotros mismos. Cada final puede convertirse en un nuevo comienzo cuando elegimos la esperanza por encima del miedo, la acción por encima de la indiferencia y el amor por encima de todo lo demás. ¿Qué momento de tu vida te enseñó más sobre las segundas oportunidades? ¿Alguna vez has experimentado el poder curativo de una amistad o un vínculo inesperado? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Tu experiencia puede ser justo lo que otra persona necesita escuchar hoy.